¿Se visualiza? ¿Los menús se abren? Bien. Vamos a refrescar algunos conceptos que ya vimos dentro de hoja de cálculo nivel básico. ¿Se acuerdan que habíamos visto operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores de texto? Bueno, refrescamos estos conocimientos porque varios de estos operadores los vamos a utilizar en este módulo que es gestión de tablas de datos, hoja de cálculo nivel avanzado. Entonces, recuerden, tenemos suma, resta, producto y cociente con sus respectivos símbolos, el más, el menos, el asterisco y la barra inclinada, operadores de comparación, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, distinto, inclusive operadores de texto. Dentro de los operadores de comparación vamos a tener otras opciones, y dentro de las condiciones de filtrado de información, vamos a ver también operadores que son no operadores de texto, pero están expresados textualmente, como incluir, no incluir, que empiece o no empiece con determinada letra o determinado número. Ya lo vamos a ver con detenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora a ver el concepto de tabla, ¿sí? ¿Se visualiza? Perfecto. Esto que tenemos en pantalla es una tabla de datos. ¿Qué característica tiene una tabla de datos? En principio, la primera fila es la que tiene los rótulos, los encabezados, las etiquetas. Por lo tanto, a esa primera fila se la denomina fila de etiquetas. Van a encontrar distintos nombres, repito, rótulos, encabezados, etiquetas. Cualquiera de esos son válidos. Ahora, ¿qué me representan cada uno de esos textos que forman parte de esta primera fila y que se denominan etiquetas? Me está indicando qué tipo de campo, qué tipo de dato tengo a lo largo de la columna. Por ejemplo, acá dice DNI, Documento Nacional de Identidad. ¿Qué significa? Que a lo largo de esa columna, cuyo encabezado, etiqueta es DNI, voy a tener números de Documento Nacional de Identidad. La columna que dice apellido, a lo largo de esa columna voy a tener apellidos de personas. Y es un ejemplo sencillo, como para que se entienda. En la columna de nombre, a lo largo de esa columna voy a tener nombres de personas. En la columna que dice ciudad, voy a tener datos que me indican la localidad o la ciudad donde reside cada una de esas personas. La columna categoría, en este ejemplo, me indica una categoría laboral de alguna manera, ¿sí? Siempre recuerden que en todas las escalas de salarios laborales, existen lo que se denominan categorías, que indican no solo la jerarquía, sino también las responsabilidades y, por supuesto, los sueldos que cobran cada una de esas categorías. Y por último, la columna sueldo, que a lo largo de esa columna existen los valores numéricos con formato de moneda, por supuesto. Profe, no se escucha nada. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora se escucha. Ahora sí, profe. Bueno, gracias por avisarme. Retomamos entonces. ¿Nos escuchó desde el principio? Cuando hablé de los operadores. ¿Me escuchan?
Ahora avísenme si se escucha o no, porque estoy... ¿Desde dónde dejaron de escuchar? Cuando estaba hablando de los ejemplos de rótulos, Perfecto. La última parte, entonces. Bueno, retomamos. Una tabla es un conjunto de datos donde la primer fila me identifica a través de sus etiquetas qué campos, qué datos tengo a lo largo de cada una de esas columnas. En este ejemplo, en la primera documento nacional de identidad, a lo largo de esa columna voy a tener números de documentos, apellidos de personas, nombres de esas personas, ciudad a la que pertenece o tienen residencia, la categoría salarial a la que pertenecen y el sueldo que perciben. Entonces, dentro de una tabla, la primer fila, que se denomina de etiquetas, me indica qué campos o qué datos tengo a lo largo de la columna. Cada columna se denomina campo. ¿Qué significa? El encabezado, rótulo, etiqueta me dice qué tipo de datos tengo a lo largo de esa columna. Y la lectura horizontal, ¿sí?, de cada fila, de ese conjunto de datos individuales, DNI, apellido, nombre, ciudad, categoría y sueldo, ese conjunto de datos que me identifican una entidad, en este caso una persona, es lo que se denomina registro, ¿sí? Cuando hablamos de registro, es un conjunto de datos que me identifican una entidad. Esa entidad puede ser una persona, un auto, una propiedad inmueble, un cliente, un producto, una cuenta bancaria, un dato de un padrón electoral, datos de la universidad respecto de sus alumnos, padrón docente, lo que se les ocurra. Ese conjunto de datos leídos en forma horizontal, ese conjunto de cada uno de estos campos, DNI, apellido, nombre, ciudad, categoría y sueldo, me identifica un registro. Dentro de los encabezados de etiquetas, puede ser cualquier rótulo que necesite en función de la definición de mi tabla de datos. ¿De acuerdo? Repito, tabla de datos, un conjunto de datos donde la primer fila me identifica cuáles son las categorías o los campos de datos que voy a tener en esa tabla. A lo largo de cada columna, los datos que tengo de cada una de esas categorías o etiquetas y la lectura horizontal de ese conjunto de datos, lo que se denomina registro. Entonces, etiqueta, registro, campos, tabla de datos, rótulos, todos esos son conceptos que van a escuchar muchísimo a lo largo del dictado del curso y, por supuesto, cuando se cuente con ejercicio, guía de trabajos prácticos o examen. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda respecto de lo que es una tabla, el concepto de tabla? Si no, seguimos avanzando. ¿No hay dudas en el chat, Tony? Bien. Vamos a trabajar con una tabla de datos. Por supuesto, un enlistado muy sencillo, está en la guía de trabajos prácticos, es simplemente para ir desarrollando las distintas herramientas de gestión de tabla de datos. ¿Sí? ¿Se visualiza la tabla de datos? No importa que que el texto esté chiquito, no se preocupen, no nos interesa en particular cada uno de los valores que asumen cada uno de estos datos en cada uno de los encabezados o etiquetas, ¿sí? Nos interesa fundamentalmente visualizar los elementos de esta tabla. Indudablemente es una tabla de datos de personas donde la primer fila me está indicando las etiquetas, no importa si no se lee demasiado bien, pero dice número de libreta universitaria, apellido y nombre, sexo, estado civil, edad, país, localidad, provincia, y ahí termina. ¿Sí? Simplemente para que se visualice la tabla en su totalidad, en una sola pantalla. Repito, la primer fila que yo sombreé con amarillo es la fila de etiquetas. ¿Qué me indica? Que a lo largo de cada una de estas columnas, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar datos que se refieren a esa etiqueta.
En la primera columna, números de libreta universitaria. En la segunda columna, apellidos y nombres de personas. En la tercera columna, la identificación de si es femenino o masculino. Si visualizan, está codificado, hay una F y una M. Tercera columna, estado civil. Si visualizan, hay números del 1 al 5, que indudablemente está codificado, me identifican posiblemente 1 soltero, 2 casados, 3 divorciados, 4 separados, 5 viudos, no importa, no nos interesa en particular esta codificación, simplemente que cada uno de esos números están identificando un estado civil para esa persona. La columna de edad, donde indica la edad de cada una de estas personas, el país de residencia o de origen, la localidad de residencia o de origen y la provincia de residencia o de origen. ¿De acuerdo? Y a lo largo de cada una de estas columnas están todos los datos que pueden asumir cada uno de los registros. Y si ahora yo selecciono cualquier fila, este conjunto de campos me identifica un registro. ¿Qué registro? El registro de Olivera Diego Ramón, con libreta universitaria 1.234.917, de sexo masculino, estado civil 1, con 23 años de edad, es de Ciudad del Este, departamento Alto Paraná, de la República del Paraguay. Así se lee un registro. ¿Por qué les mostramos esto y le vamos señalizando cómo se lee, qué se identifica a través de columnas, qué significa la primera fila de etiquetas, cómo se lee un registro? Porque esta tabla es necesario que la mantengamos inalterable. ¿Qué significa? Si yo entro a modificar esta tabla en cuanto a su ordenamiento o su redefinición o simplemente generar algunos cálculos intermedios, yo tengo que tener la certeza de que este registro, ¿sí? Este registro que estoy marcando en color salmón, parece que es, permanezca inalterable. ¿Qué significa? Ante cualquier alteración en la tabla en cuanto a su ordenamiento, filtrado de información, generación de cálculos intermedios o generación de tablas dinámicas, que son las 4 herramientas que vamos a ver, permanezca siempre junto. ¿Qué significa? Que este registro con cada uno de sus valores de cada uno de sus campos, vaya a donde vaya dentro de la tabla de datos, se mantenga siempre unido como registro, ¿sí? Porque si yo entro a alterar su ubicación la ubicación de cualquiera de estos campos, estoy de alguna manera alterando mi tabla de datos y de alguna manera no va a ser una tabla válida porque los datos van a ser corruptos. Si yo acá modifico y cambio la posición y digo, ahora pasa a ser Olivera Diego Ramón, nacionalidad de país Argentina, y la localidad sigue siendo Ciudad del Este y el departamento, la provincia de departamento de Alta Paraná, indudablemente ese registro estaría mal. Estaría en una tabla corrupta, no me sirve. Entonces, lo fundamental es que te interpreten de que ante cualquier reubicación de este registro, tiene que ir todo junto en forma conjunta, para arriba, para abajo, para donde sea, siempre unido. Yo no puedo modificar esto porque estaría alterando mi tabla de datos, la estaría corrompiendo y no me serviría para generar informes o aplicar cualquiera de las herramientas de gestión de tabla de datos que estamos por mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que identificamos la fila de etiquetas, un registro y cada uno de los campos que conforman esta tabla, vamos a empezar a trabajar sobre esta tabla muy sencilla, muy simple, algunas de las herramientas de gestión de tabla de datos. ¿De acuerdo? Bien. No me interesa que estén leyendo cada uno de los campos, ¿sí? No me interesa por ahora. Vamos a ver la primera herramienta de gestión de tabla de datos. Es ordenar una tabla de datos. Como podrán apreciar, yo no sé si esta tabla está ordenada o no. Si miro por número de libreta universitaria, aparentemente por el orden creciente, sí parece que está ordenada por el número de libreta universitaria.
No así por apellido y nombre, porque el primer apellido es una W, el segundo una A. Tampoco por el código de sexo, porque hay Fs y Ms mezclados. Tampoco por estado civil, ¿sí? Porque también veo que están mezclados. Tampoco por edad, porque no veo un cierto ordenamiento numérico de las edades. País tampoco, fíjense que no, aparentemente no, tampoco. Localidad podría ser que esté ordenado, pues empieza con la A y sigue con la C. Provincia, seguro que no. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender acá es a reordenar esta tabla en función de las necesidades que tengamos o de lo que queramos obtener respecto de la tabla. Por ejemplo, sencillamente, me interesaría primero de todo, para poder ubicar a cada uno de estos alumnos mucho más fácilmente, si no tengo el número de libreta universitaria, por apellido y nombre. Entonces, ante cualquier listado donde la clave de acceso, la clave o el valor o el campo por el que nosotros accedemos a una tabla de datos es de formato texto, necesito que esté ordenado alfabéticamente. Cuando decimos ordenado alfabéticamente, estamos hablando de la A a la Z o en orden descendente de la Z a la A. Pero es la forma más sencilla cuando ustedes acceden a una base de datos, perdón, una tabla de datos y necesitan obtener información. Es como cuando ustedes van a buscar un listado de notas que han publicado los profesores de alguna cátedra. Si no está ordenado alfabéticamente por alumno, y va a ser mucho más complejo encontrarse ustedes en el listado y su nota correspondiente. Por eso, ¿qué hacen los docentes? Ordenan alfabéticamente, ustedes buscan alfabéticamente su apellido y automáticamente encuentran la nota. Si hubiera estado ordenado por nota, y hubiera sido mucho más complejo encontrarse porque ustedes no saben qué nota obtuvieron. La que están tratando de obtener es la nota asociada a su apellido y nombre. Si ustedes hacen una analogía o hacen un paralelismo, es mucho de lo que vimos con la función buscar en hoja de cálculo básico. La tabla de datos tenía que tener cierto ordenamiento para poder acceder a la información mucho más rápidamente. Bien, vamos a reordenar esta tabla en función de apellido y nombre. ¿Cómo se trabaja? Tenemos formas rápidas a través de botones de la barra de herramientas y formas no tan rápidas a través de cuadros de diálogo. Vamos a arrancar por las teclas rápidas. Si yo necesito ordenar por alguna de las etiquetas, de los rótulos, de los encabezados de una tabla, automáticamente un ordenamiento automático, un ordenamiento rápido, que son estos dos botones de la barra de herramientas, orden ascendente y orden descendente, ¿sí? Son botones de ordenamiento rápido, que significa no me pregunta nada, directamente reordena mi tabla en función de la etiqueta, rótulo, encabezado donde esté posicionado. En realidad sería la columna donde esté posicionado, ¿no es cierto? No necesito seleccionar la columna, simplemente posicionarme en el rótulo, en la etiqueta por la cual quiero ordenar en forma rápida. Entonces, me posiciono en apellido y nombre y le digo, botón orden ascendente. Hago clic y mi tabla se reordenó en función de apellido y nombre. Como es ascendente y el campo que elegí es apellido y nombre, la etiqueta, se reordena alfabéticamente. De la A, y fíjense, avanzo en la tabla de datos, me respeta el orden alfabético en esa columna hasta la Z de Sanovi. Esta tabla es la misma de antes. Cada uno de los registros respetó su posicionamiento, no se alteró, va en forma conjunta con todos los campos a los que definen mi registro a la nueva posición en el nuevo reordenamiento, pero en forma conjunta, ¿sí? Fíjense, este es el original, deshice la acción, voy a volver a ordenar, pero voy a seleccionar un registro, lo voy a sombrear con amarillo a propósito, para que vean que se mueve en forma conjunta, me posiciono en apellido y nombre y vuelvo a decirle que ordene
ascendentemente en forma automática por la etiqueta donde estoy posicionado, por la columna donde estoy posicionado. Hago clic, mi tabla se reordena y fíjense, el registro que había sombreado con amarillo está todo juntito. ¿Qué hace esta herramienta de gestión de tabla? Ordenar. Me lleva el registro completo, completito, con todos sus campos, todo junto, al lugar que le corresponde en función de del nuevo reordenamiento. Siempre va a ser así, de esa manera que esta tabla permanece, más allá de su reordenamiento, inalterable en cada uno de esos registros, con cada uno de los campos que conforman el registro. ¿Me expliqué? Bueno, vamos a hacer ahora orden descendente con el botón. Exactamente al revés. Me reordena la tabla en función de apellido y nombre de la Z, voy avanzando hasta el último registro, hasta la A de Acosta. Y por supuesto el que había sombreado está en su nueva posición respecto del nuevo reordenamiento, pero siempre en forma conjunta. Inalterable el registro. Así como me posicioné en apellido y nombre, por ejemplo, me podría haber posicionado en la etiqueta sexo y decirle ascendente, me junta todas las F, ¿sí? Y me junta todas las M. ¿Por qué? Porque le dije ascendente, femenino, alfabéticamente está antes. Fíjense si elijo estado civil, ordeno del 1. Cuando terminan los 1 empiezan los 2. ¿Lo visualizan? Empiezan los 2. Cuando terminan los 2 empiezan todos los 3. Y así sucesivamente para el 4 y para el estado civil 5. De la misma manera, si eligiera ordenar por edad, ascendente del menor al mayor, porque es texto, número, y de mayor a menor cuando es descendente, porque es número. Lo mismo para país, para localidad, para provincia. Me posicione donde me posicione, estos botones de ordenamiento rápido me ordenan la tabla, me reordenan la tabla en función de ese rótulo, esa etiqueta donde estoy posicionado, o columna donde estoy posicionado. No necesito seleccionar. Fíjense que automáticamente me sombrea toda la tabla. Me detecta toda la tabla y me sombrea toda la tabla. Ninguna de las herramientas de gestión de tabla que vamos a ver necesitan que ustedes estén seleccionando la columna, la tabla de datos. No necesitan. ¿Por qué? Porque por ahí seleccionan, me pasé, volví, me olvidé una columna, empiezan los problemas. Posiciónense dentro de cualquiera de las celdas de la tabla de datos y cualquiera de las herramientas que apliquen para gestión de tabla de datos, automáticamente les selecciona la tabla de datos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el ordenamiento no a través de los botones rápidos de la barra de herramientas, sino a través del cuadro de diálogo. Si tienen líneas en blanco, cuidado, ahí tengan cuidado. Si tienen campos en blanco, no hay problema, les va a seleccionar igual. Ahora, si tienen registros completos en blanco, cuidado, porque depende de la configuración de la hoja de cálculo y depende de cómo esté configurada la aplicación, es posible que no les seleccione los datos que están después de las filas de los registros que tienen en blanco. Tengan cuidado, ¿sí? Si quieren, probamos acá. Voy a borrar todo un registro, y total, después les hago, y le digo, por ejemplo, ordenar rápido. ¿Ven? Encontró un registro en blanco, que es este, y automáticamente no seleccionó el resto de la tabla. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Veamos ahora si yo borro simplemente un campo, ¿sí? Borré el nombre y apellido del registro que está en el lugar 15. Ahora sí le digo, rápido, cuando hay un campo en blanco me toma. El problema es cuando está el registro completo en blanco. Con que haya un campo en el registro, me lo va a tomar como dentro de la tabla. Entonces,
Tengan cuidado con eso. De todas maneras, prueben en su hoja de cálculo, en cómo están configurados, en sus máquinas, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Y recuerden, esto es absolutamente válido también para hoja de cálculo Excel, pero el día del examen van a trabajar sobre la hoja de cálculo de LibreOffice Calc, es lo que está acá en el laboratorio de informática con lo que se van a encontrar. Todos los conceptos son válidos, todas las herramientas son las mismas, pero no se sorprendan, practiquen con LibreOffice o vengan un día al laboratorio unos días antes del examen y fíjense, los botones por ahí son diferentes, las herramientas, los nombres de las herramientas, todo es lo mismo. Es absolutamente válido para cualquier hoja de cálculo. Pero no se sorprendan de no encontrar después sobre la herramienta con la que van a desarrollar el examen. Bien, vamos a ordenar ahora, pero en función, utilizando un cuadro de diálogo. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadro de diálogo y los botones de ordenamiento rápido? Que el cuadro de diálogo me permite ordenar por más de una etiqueta, por más de un campo. ¿Cómo podemos entrar? A través del botón de la barra de herramientas que es ordenar o a través del menú datos, opción ordenar. Cualquiera de las dos me lleva a este cuadro de diálogo que apareció en pantalla. Repito, utilizando el botón de la barra de herramientas, haciendo clic en ordenar, aparece el cuadro de diálogo. O entrando al menú datos, ordenar, automáticamente me aparece el cuadro de diálogo que tenemos en pantalla. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia respecto del ordenamiento rápido? Que si prestaron atención cuando yo abrí el menú, también lo tengo en datos, ¿eh? Ordenar ascendente, descendente. ¿Cómo va a trabajar ascendente y descendente? De la misma manera que trabajaban estos dos botones de la barra de herramientas, en función del campo donde esté posicionado, ¿sí? En función de la etiqueta donde esté posicionado. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ordenar? Que me permite ordenar por más de un campo, por más de una etiqueta. Por ejemplo, si yo le digo ordenar por apellido y nombre, ¿sí? ¿Tiene algún sentido que yo utilice alguna otra clave de ordenamiento en nivel 2, en segundo nivel? Lo puedo hacer, pero no me va a alterar para nada mi tabla de datos, porque al tener un ordenamiento de apellido y nombre, es difícil que haya dos alumnos que se llamen exactamente igual. Al no haber dos personas que se llamen exactamente igual, no voy a tener posibilidades de que esta clave de ordenamiento 2 me ofrezca algo diferente. ¿Sí? Por ejemplo, yo le podría decir que me ordene por apellido y nombre y después por sexo o por estado civil. ¿Qué va a hacer? Me va a ordenar alfabéticamente apellido y nombre, pero no me va a alterar nada la columna de estado civil, porque no tengo subgrupos de apellido y nombre donde la segunda clave de ordenamiento pueda ofrecerme una variante. ¿Sí? Y yo le digo aceptar, el resultado hubiera sido exactamente lo mismo que si yo solamente, bueno, ordenaba por apellido y nombre. No cambia absolutamente nada. Ahora, si yo, fíjense, me posiciono en cualquier lugar, ¿eh? Y entro a datos, ordenar, ¿ven cómo me seleccionó toda la tabla? Me la sombreó. No seleccionen la tabla para aplicar ninguna de las herramientas. Simplemente posiciónense dentro de la tabla. Voy a ordenar por más de un campo. Por ejemplo, le voy a decir que ordene por sexo ascendente, que significa me va a colocar todas las mujeres, todo lo que tengan código F al principio y a partir de el último código de femenino, todas las M de masculino. Y una vez que está ordenado por sexo femenino y masculino, dentro de los femeninos y dentro de los masculinos, que me ordene por edad. Por edad. ¿Cuál va a ser el resultado? Van a estar todas las mujeres juntas, no importa si es alfabético o no, todas las mujeres juntas, me refiero a alfabético por apellido y nombre, ¿no?
todas las mujeres, y dentro de todas las mujeres, ordenado de menor a mayor, porque le dije ascendente por edad. Acepto. ¿Cuál es el resultado? Tengo todas las mujeres ordenado por edad de menor a mayor. ¿Qué significa? Todas las mujeres juntas y la última mujer la que tiene mayor edad, porque le dije ascendente. Y ahí empiezan los masculinos. El primer masculino con la menor edad hasta el último masculino con la mayor edad. Este es el resultado de haber ordenado esta tabla de datos, primero por sexo y después por edad. Podría inclusive haberle puesto otra clave de ordenamiento. Por ejemplo, decirle, primero por sexo, después por estado civil y por último por edad. ¿Cuál va a ser el resultado de este cuadro de diálogo? Me va a ordenar todas las mujeres primero y todos los hombres después. Después, dentro de las mujeres, me va a ordenar por estado civil del 1 al 5. Y después, dentro de cada estado civil, dentro de todo el 1, me va a ordenar por edad. Dentro del estado civil 2, por edad, y así sucesivamente. Acepto. Y este es el resultado. Primero están todas las mujeres, que son estado civil 1. Cuando terminan todas las mujeres de estado civil 1, empiezan todas las mujeres de estado civil 2. Cuando terminan todas las de estado civil 2, todas las mujeres de estado civil 3. Después las de estado civil 4. Y por último las de estado civil 5. Cuando terminó todas las mujeres, que es mi primer clave de ordenamiento, empiezan los hombres masculinos, estado civil 1 ordenado por edad. Cuando terminan todos los 1, empiezan los 2 ordenados por edad. Cuando terminan los 2, empiezan los 3 ordenados por edad, hasta el 4 y el 5. Por supuesto, el último va a ser masculino, estado civil 5, mayor edad. ¿Por qué hay un 72 antes? Porque el estado civil 4 tiene que estar antes, porque yo le dije que ordene en segundo término por estado civil. Lo que necesiten pueden ordenar. Inclusive pueden agregar otro campo. A medida que van agregando campos de ordenamiento, les sigue ofreciendo otras alternativas, hasta inclusive agotan la cantidad de etiquetas y les vuelve a plantear la posibilidad de seguir reordenando por una clave o por una etiqueta que ya ordenaron. Por supuesto que eso no tiene sentido. ¿Está? Esto es ordenamiento a través del cuadro de diálogo o a través de ordenamiento rápido. ¿Cuál es la diferencia? Ordenamiento a través del cuadro de diálogo me permite ordenar por más de un campo de un rótulo. En cambio, el ordenamiento rápido solamente por el campo o la columna, la etiqueta donde estoy posicionado. Detalle importantísimo en el ordenamiento de registro dentro de una tabla de datos. Fundamental. Fíjense, si yo le digo que ordene por sexo y por estado civil, ¿cuál va a ser el resultado? Primero todas las mujeres y después, dentro de cada una de las mujeres, estado civil del 1 al 5. Acepto y recorro. Están todas las mujeres, estado civil 1. La edad quedó ordenada, pero porque estaba ordenado de antes, no me interesa para nada. Cuando termina el estado civil 1 de las mujeres, empieza estado civil 2. Y así sucesivamente hasta la última mujer que tiene estado civil 5. Y ahí empiezan los hombres. ¿Vieron el resultado de ordenar por sexo y luego por estado civil? Por favor, me dan un visto bueno de vez en cuando, porque si no, no sé si hay alguien del otro lado. Bueno, Sí, gracias. profe, es bastante interesante cómo queda. Bien. ¿Vieron el resultado? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero invirtiendo los dos campos, las dos etiquetas de ordenamiento, ¿sí? Si era por sexo y estado civil, ahora le vamos a decir primero por estado civil y después por sexo. Y acepto.
Cuidado. El resultado es absolutamente diferente. Primero voy a tener todos los estados civil 1. Primero los femeninos y después los masculinos. Hasta que termine estado civil 1. Cuando empieza estado civil 2, primero todos los femeninos y después los masculinos. Cuando termine el estado civil 2, el 3 femenino masculino. Cuando termine el 3, el 4 femenino masculino. Y cuando termine el 4, el 5 femenino masculino. Es otra tabla. Perdón, es la misma tabla ordenada de forma totalmente diferente. Si yo ordeno primero por sexo y después por estado civil, o primero por estado civil y después por sexo. El resultado es totalmente diferente. Entonces, cuando ustedes necesitan ordenar tabla en función de una consigna, respeten el ordenamiento secuencial que les piden. Y no me estoy refiriendo a un ejercicio práctico nuestro, a un examen. En la vida real, en su trabajo, cuidado cuando ordenan. La herramienta ordenar respeta el orden secuencial de los campos o etiquetas por los que estoy ordenando. Y el resultado, si los intercambiamos, no es el mismo. Repito, no es el mismo. Veamos otro ejemplo, donde podamos agrupar. A ver, le voy a decir que ordene primero por país y después por localidad. Y acepto. Fíjense, acá hay hay un dato corrupto acá, fíjense. Vamos a corregirlo, porque no sé si en algún momento modifiqué yo, no sé si está en la tabla de datos allí. Lo voy a corregir para que no tengamos problemas. Bien. Le voy a decir de nuevo entonces, ordenar por país y localidad. Aceptar. Bien. Me ha ordenado por país. Hay solamente dos países, Argentina y Paraguay, por lo tanto voy a poner todos los registros que tengan país Argentina y cuando terminan esos, todos los registros cuyo país sea Paraguay. Y dentro de Argentina ordenó alfabéticamente, porque es texto, por localidad. Localidad era lo que habíamos elegido, ¿no? Ya me perdí. Localidad, perfecto, localidad. Entonces, cuando termina Argentina y empieza Paraguay, empieza alfabéticamente otra vez. Bueno, acá son todas encarnación, pero por localidad. Lo hubiéramos hecho también por provincia. No hay ningún problema. Ahora, ¿vieron el resultado? Están todos los que son de Argentina y dentro de localidad alfabéticamente. Ahora, yo le voy a cambiar esto y le voy a decir que ordene por localidad y dentro de localidad por país. Y acepto. El resultado es diferente. Fíjense como acá nosotros teníamos todos los de Paraguay al final. Fíjense como acá tenemos 3 de Paraguay, registros de Paraguay que están en la primera pantalla, en la primera página. Entonces, cuidado, cuando ordenan datos, no es lo mismo ordenar por un campo y por otro, y si invertimos esos dos campos para el ordenamiento. El resultado no es el mismo. Esto es fundamental a la hora de ordenar datos. Repito, no es lo mismo en este ejemplo ordenar por sexo y estado civil que por estado civil y sexo. El resultado de la tabla obtenida es distinta, no en su contenido, en su registro, en cuanto a su ordenamiento. Los registros no van a estar en el mismo lugar si ordeno primero por sexo y después por estado civil, o primero por estado civil y después por sexo. Bien. Esto es todo ordenamiento. Esto es todo lo que nosotros le vamos a pedir en cuanto a una de las herramientas de gestión de tabla cuando le digamos
ordenar. Desde ya que hay cuadro de diálogo donde tengo opciones, ¿sí? Donde puedo incluir formato, que las columnas laterales contengan imágenes, que el intervalo contiene etiquetas de columnas. Si le saco, ¿qué va a hacer esto? La primer fila, que son los rótulos de etiqueta, van a pasar a ser un registro más. Entonces, esto es el estándar. Si quieren, investiguen, ¿sí? Puedo ordenar fila, puedo ordenar columna. Nosotros no le pedimos de estas opciones que cambien alguna. Las estándar son absolutamente válidas para nosotros. Le vamos a pedir seguramente más de una clave de ordenamiento, ¿sí? No muchas, nos estamos por 5 o 6, pero mínimo 2 seguro, como para que ustedes visualicen. Bien, con esto terminamos la primera herramienta. Vamos a la segunda herramienta. Siempre nosotros tratamos de hacer un paralelismo con la vida real. Esto de ordenamiento tiene un sentido, ustedes ya lo vieron en hoja de cálculo básico. En la vida real ustedes necesitan información ordenada para poder acceder a ella más fácilmente. Le puse el ejemplo de las notas, pero llévenlo a cualquier plano. Si ustedes llevan un número de patente a un padrón de patentes, o van con su número de documento a un padrón electoral, es mucho más sencillo acceder a través de eso, a esos padrones a través de esa clave. ¿Por qué? Porque esa clave está ordenada. Que esa es la idea, de que las tablas estén ordenadas para su fácil lectura, para su fácil acceso. Bien. Así como le dije que es de la vida real el ordenamiento, también de la vida real es la siguiente herramienta, que es lo que se denomina filtro. Y ustedes miran, filtro, ¿a qué se refiere? A la misma acepción que ustedes utilizan en su vida diaria, ¿sí? Che, vamos a filtrar quién entra, quién viene a estudiar, vamos a filtrar quién entra, quién viene a la reunión, a la previa. Che, este vago que anda detrás de mi prima nos pasó el filtro. Son de la vida real. El filtro es cuando nosotros filtramos algo, seleccionamos algo que tiene que cumplir con algunas condiciones. ¿Qué significa? Imponemos ciertas condiciones o ciertas reglas para que la información que queremos obtener cumpla con esos requisitos que le estoy imponiendo a través del filtro, ¿sí? Filtrar significa seleccionar, ¿sí? La hoja de cálculo ofrece una herramienta de filtrado. Nosotros vamos a ver dos mecanismos, el filtrado automático y el filtrado estándar, que ya es a través de un cuadro de diálogo un poquito más avanzado que les permite utilizar herramientas más avanzadas, pero son muy sencillos y de fácil aplicación. Primera herramienta de filtrado automático. Lo pueden hacer a través de el botón de la barra de herramientas que dice filtro automático. Hacen clic y si prestan atención, en cada una de las etiquetas o rótulos apareció una flechita que es el símbolo de una lista desplegable, ¿sí? Si ustedes hacen un clic sobre esa flechita, se despliegan todos los valores que hay a lo largo de esa columna, de esos datos, de ese campo. Con una ventaja, si son numéricos están ordenados numéricamente y si son de texto están ordenados alfabéticamente. En cada uno de ellos van a encontrar todos los valores que hay a lo largo de esa columna. Fíjense, acá tanto libreta universitaria como apellido y nombre prácticamente son irrepetibles dentro de la tabla. Por eso están todos. Apellido y nombre ordenado alfabéticamente, libreta universitaria ordenado de menor a mayor. Ahora, si le digo que me despliegue los posibles valores del campo sexo, fíjense que solamente aparecen F y M, porque no hay otros datos posibles dentro de esta columna de datos. Va a haber o Fs o Ms, que me indican la categoría de ese dato. Igual para estado civil, no me va a presentar todos los datos, me va a presentar los datos posibles, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué solo esto? Porque hay un montón de 1, un montón de 2, un montón de 3, un montón de 4. No me va a poner la cantidad de 1 que hay, ni de 2, ni de 3, 4, simplemente me dice, hay un grupo que tiene 1, hay un grupo que tiene 2, o sea, los posibles valores que asumen. Igual en edad, no me va a mostrar todas las edades, porque hay más de un registro que tienen la misma edad, ¿de acuerdo? Igual para país, fíjense, solamente hay 2 países, me indica Argentina y Paraguay. Localidad, por supuesto que hay varias, pero también como se repiten, no
me las duplica, me pone agrupadas y ordenadas alfabéticamente. Igual provincia, me va a mostrar todos los posibles valores que asume ese campo, esa etiqueta a lo largo de esta tabla de datos. ¿Quedó claro qué despliego con cada una de estas flechitas, de esta lista desplegables? Y lo hice a través del botón filtro. Si vuelvo a clicar, desaparecen, ¿sí? Esto mismo lo pude haber logrado a través del menú datos, filtro automático. El resultado es el mismo. Nunca nos vamos a enterar si utilizaron el botón de la barra de herramientas o el menú datos, filtro automático. ¿Cómo funciona el filtro? Como vieron a medida que yo iba desplegando, me dice son los distintos valores que asume este campo, esta etiqueta a lo largo de la columna. Entonces, como podrán apreciar, me muestra todos los posibles valores que hay a lo largo de esa columna, por ejemplo, edad, y me dice todo. Todo. ¿Qué significa? Que yo puedo tildar o destildar el filtro de que me traiga todo. Y puedo marcar que me traiga lo que estoy necesitando en forma exclusiva, única. Entonces, si le dejo todo, me va a seguir trayendo la tabla completa. Pero, por ejemplo, en edad, le digo, no, no quiero que me traigas todo. Quiero que me traigas solamente los que tienen 19 años. Y acepto. Me genera una subtabla filtrada. ¿Con qué resultado? Como filtré por edad y le dije que me traiga solamente los que tienen 19 años, me ocultó, no me borró, me ocultó todos los registros que no cumplen con este filtro, con esta condición, con esta exigencia. Yo le dije que me muestre solamente los que tienen 19 años, me los ocultó todos los que no cumplen con esa condición. Si ustedes prestan atención en los números de las filas, de la 1 pasa a la 7, a la 23, 24, 58, 59, 65, 82. Eso significa que entre estos números que no son consecutivos, hay un montón de filas que tienen registros, que tienen datos, pero ¿por qué no me los está mostrando? Porque no cumplen con la condición que le puse al filtrado, que le dije que me traiga solamente los que tienen 19 años. Le puedo decir que también me traiga de 19 y 20. Y acepto. Me trae todos los registros que cumplen con la edad de 19-20. Le digo solamente los de 22 y acepto. Me va a traer solo los de 22. Esto me permite traer grupos de registros que cumplen con una condición, ¿sí?, dentro de la tabla de datos. La ventaja es que puedo filtrar por la cantidad de etiquetas, rótulos, encabezados que necesite. Por ejemplo, quiero todos los de 22 años, pero que sean mujeres. Ya tengo de 22, voy y le digo, de estilo masculino, me va a traer solo las que son mujeres, ¿sí? Y dentro de las que son mujeres, solamente las que son de Posadas. Voy a localidad, destilo todo y marco Posadas. Fíjense que acá ya no me muestra todas las localidades, me muestra todas las localidades que ya han cumplido con los filtros anteriores. ¿Qué significa? Se va acotando en función de lo que necesito, ¿sí? ¿Cuántos registros dentro de mi tabla de datos cumplen con los 3 filtros que le apliqué? 2, 4, 6, 7 registros, inclusive los puedo contar directamente con la herramienta esta que tengo acá abajo, que me permite con botón derecho contar, recuento y demás, ¿sí? 8 registros, 2, 4, 6, 7, recuento A, me incluye el rótulo. Esta calculadora es de resolución rápida, nosotros le mostramos, pero no hay forma que le podamos examinar, digamos, lo van a utilizar o no en función de sus necesidades. ¿Cuál es la diferencia del filtrado respecto del ordenamiento? Fíjense cuál fue el resultado de primero 22 años, después mujeres y por último Posadas. Le voy a decir que volvemos a la normalidad, que me muestre todo, que me muestre todo y que me muestre todo. Tengo la tabla original. Yo había filtrado
por edad, por sexo y después por localidad. Bueno, voy a hacer al revés. Primero voy a filtrar por localidad. Solamente los de Posadas. Acepto. Después voy a filtrar por edad. Solamente los que tienen 22 años. Y por último, solo las mujeres. El resultado es exactamente el mismo. A diferencia de ordenamiento, donde la secuencia de ordenamiento es fundamental, porque si no el resultado no es el mismo, en filtro no hay ese inconveniente. Cualquier secuencia de filtrado, el resultado final es el mismo. El mismo. ¿Cuál es la característica que me indica que un campo está filtrado? Una etiqueta. Esa flechita de lista desplegable negra se convierte en una flechita azul. ¿Lo visualizan? ¿Lo visualizan? Con un puntito abajo. Eso me indica que este campo y este campo están filtrados. ¿Sí? ¿Cómo vuelvo a la normalidad? Diciéndole todo en cada uno de los campos filtrados. No importa el orden que lo hagan. Siempre vuelvo a la tabla original. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de filtrado también? Que hasta ahora, con los ejemplos que les dimos, me trae subgrupos o subtablas de datos, o sea, con todos los registros que cumplen con las condiciones de exigencia. El filtrado también me permite acceder a un registro en particular, Fíjense que acá yo había elegido o sexo, o edad, o estado civil, o localidad, y me traía grupos de registros que cumplen con esa condición. Pero fíjense si yo le dijera o le impusiera una condición de filtrado a apellido, nombre o a número de libreta universitaria. Con más razón al número de libreta universitaria, donde no se puede repetir, no puede ser duplicado. Como es lo mismo para una tabla de datos de personas, el DNI, para vehículos la patente, para inmuebles la partida inmobiliaria, para un producto el código de producto, para un cliente el número de cliente, para un cliente del banco su CBU. Son datos que no se pueden repetir. Entonces, el filtrado, cuando trabajo sobre un campo que es clave, por así decir, y que no se repite, no puede repetirse en más de un registro, me permite ubicar un registro en particular, no un subgrupo o una subtabla. Por ejemplo, yo le digo, necesito el alumno cuya libreta universitaria es 1.234.599. Hago clic, como está ordenado numéricamente, busco 1.234.599. Me pasé, ahí está. Es esta persona. La marco y por supuesto, como es un dato que no se repite, no se puede repetir a lo largo de la tabla, si no la tabla no sería buena, estaría corrupta, acepto, me trae ese registro de esa persona que cumple con esa condición. ¿Por qué me trajo una sola persona? Porque al usar filtrado, filtré sobre un dato que es único e irrepetible. Repito, en una tabla de vehículos podría ser la patente, en una tabla de inmuebles la partida inmobiliaria, en un padrón electoral el DNI, en un listado de clientes un número de cliente, el CBU en un listado de productos el código de producto, que es irrepetible. Es único e irrepetible, por eso se llama clave o clave de acceso, o no me estoy acordando del otro número, ya me va a salir, que me va a traer solamente aquel registro que cumple con esa condición. Entonces, este filtrado automático no solo me permite traer subtablas, sino que también me permite traer registros en particular. No sé si me expliqué con filtrado automático. Si hay alguna duda, si no, seguimos avanzado con el filtrado estándar. ¿No hay dudas? Por mi parte, perfecto, profe. Bueno, continuamos entonces. Vamos a sacar el filtro automático, no es necesario, y vamos a ver filtro estándar. ¿Cómo puedo entrar a filtro estándar? A través de datos, más filtro, filtro estándar.
y aparece un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo que tenemos en pantalla, donde me permite distintos criterios de filtrado. ¿Sí? De la misma manera podrían haber accedido, si estaba activado el filtro automático, como vimos hasta ahora, y hacen clic en cualquiera de los campos, en cualquiera de los campos, aparece la opción filtro estándar y les lleva exactamente al mismo cuadro de diálogos al que accedí a través del menú datos. No se preocupen, porque fíjense acá, yo estoy posicionado en país, si estoy posicionado apellido y nombre y le digo filtro estándar, me aparece apellido y nombre. Pero fíjense que la lista desplegable me permite trabajar con cualquier campo de esta tabla. No se preocupen desde dónde entran, pueden trabajar sobre cualquiera de los campos con el filtro estándar. ¿De acuerdo? Yo, para no confundirlos, voy a sacar el filtro automático y voy a entrar a través de datos más filtros al filtro estándar. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia del filtro estándar respecto del filtro automático? El filtro estándar me permite no solo trabajar con nombres de campos, sino también con los valores posibles que asume. Fíjense, a ver, si pongo acá estado civil, fíjense, en valor me aparece 1, 2, 3, 4, 5, que son los posibles valores que tiene ese campo. Si hubiera puesto país, van a aparecer los posibles países, Argentina, Paraguay. Si hubiera puesto provincia, hubiera aparecido en valor los distintos valores que hay en esta tabla para el campo provincia. Fíjense que es lo mismo que he trabajado hasta ahora en filtro automático. ¿Cuál es la gran diferencia del filtro estándar? La condición. Fíjense que acá me ofrece por igual. Por igual es el filtro automático. Porque cuando le digo por igual, es exactamente lo mismo que el filtro automático, que cumpla una condición por igual. Pero fíjense que yo despliego y fíjense la cantidad de opciones que tengo para trabajar dentro de las exigencias o condicionamientos. Me permite por igual. ¿Se acuerdan los operadores que le dije que habíamos refrescado antes de la clase? Antes de empezar con tablas. Menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, distinto, mayor, menor, mayor porcentaje, menor porcentaje. Contiene, cuando yo le digo contiene, le puedo decir, por ejemplo, una letra o un número, ¿sí? Después vamos a ver ejercicios. No contiene, comienza por una letra o un número, no comienza por esa letra, o termina por una letra o un número, o no termina por una letra o un número, depende del campo. Fíjense todas las opciones que me permiten para la condición respecto del filtro. Entonces, si yo hubiera hecho lo mismo que con filtro automático, en el ejemplo que les di anteriormente, le diría, por sexo, que sea igual a femenino, necesito otra condición. Fíjense, el operador y, ¿sí? Y edad igual a 22, habíamos dicho, y que la condición también cumpla que la localidad sea igual a Posadas. Fíjense que le dije que sea femenino, que tenga 22 años y que pertenezca a Posadas. Por eso le puse el I. ¿Acepto? Es el mismo resultado que se hubiera aplicado el filtro automático. El mismo, ni un problema. Fíjense que no aparece la flechita que se pone en azul ni nada, pero el resultado es el mismo. Y fíjense que acá numeró en forma consecutiva simplemente porque los ordena los datos. Pero fíjense que entre 1 y 190 hay un montón de registros que no les está mostrando. Les oculta. Entonces, esto que acabo de decirle son las mismas condiciones que habíamos puesto en el filtro automático. El resultado es el mismo si utilizan el automático o el estándar. Bueno, ahora vamos a empezar a jugar en las posibilidades que me brinda el filtro estándar para trabajar con distintos operadores dentro de lo que es la condición.
Por ejemplo, nosotros necesitamos que me traiga todos aquellos registros que sean mayores a 42 años. Entonces le puedo decir edad mayor o igual, y si no está el número 40 acá, no se preocupen. Yo acá está, lo marco. Pero si no estuviera, no se preocupen, ustedes podrían escribir cualquier valor que quieran acá. Les permite inclusive no utilizar valores que están dentro de ese campo, sino escribirlos en función de su necesidad, ¿sí? Yo le puedo dar esto 40, ¿sí? Y acá ningún otro filtro. Entonces, acepto. Me trae todos aquellos registros cuya edad sea mayor a 40. Y ustedes me dicen, sí, pero profesor, era más fácil con el filtro automático. Y no sé si era más fácil con el filtro automático. Fíjense, con el filtro automático yo tendría que haber entrado a edad, destildar todo y empezar a tildar 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, todos, uno por uno, que son mayores de 40. ¿Lo ven? Entonces, no es más práctico, en este caso, el filtro automático, que el filtro estándar, donde automáticamente yo le puedo poner una condición por mayor o igual, menor o igual. ¿De acuerdo? ¿Ven en este sencillo ejemplo cuál es la ventaja del filtro estándar? Depende de las condiciones que ustedes quieran poner para la generación de su subtabla, ¿sí? Desde ya que para la ubicación de un registro en particular, el filtro automático es el más útil. Para cuando busco un registro, ¿se acuerdan el número de libreta universitaria? Ahora, cuando yo necesito variar, por ejemplo, esta misma edad, decirle, quiero lo que sean mayores de 40 y que edad, sobre la misma variable, sean menores a 50. Y acepto. Me va a traer solamente aquellos que están en ese rango etario. ¿Ven el resultado? La ventaja de utilizar el filtro estándar. Me permite jugar con estos operadores de condición. Me permite jugar con estos operadores de condición. ¿Sí? Y cuidado acá con el I y el O. ¿Sí? Porque el I y el O, ustedes traen desde matemáticas, desde lógica matemática, que el I es incluyente y el O excluyente. ¿Sí? El famoso casamiento. Vienen los parientes de la novia y vienen los parientes del novio. O sea, vienen todos. Vienen los parientes de la novia o los parientes del novio. No se pueden ni ver, así que vienen unos u otros. El I es incluyente y el O es excluyente. Eso es lo que nosotros tenemos incorporado como lógica. Y es lo que aprendieron en lógica matemática. Cuidado acá. Cuidado acá en hoja de cálculo, tablas, filtrado estándar. Cuidado. Porque, por ejemplo, vamos a decirle que me traiga todos aquellos registros cuya localidad sea igual a Cerro Azul y también que me traiga todos aquellos registros cuya localidad sea igual a Corpus. ¿Qué le estaría pidiendo en función de lo que nosotros tenemos incorporado como lógica matemática, el I incluyente? Que me traiga todos los registros de aquellos alumnos que son de Cerro Azul y que son de Corpus. Acepto. Y este es el resultado. No hay ningún registro. ¿Y cómo puede ser que no hay registro si yo vi que hay alumnos que son de Corpus y de Cerro Azul? Por este uso del I. En filtro estándar, dentro de una tabla de datos, cuando yo le digo localidad igual a Cerro Azul y localidad igual a Corpus, le estoy diciendo que la localidad
sea al mismo tiempo de Cerro Azul y Corpus al mismo tiempo. No hay ningún registro que pueda pertenecer a una misma localidad. A las dos localidades al mismo tiempo. No va a haber ninguno. En cambio, si yo le uso acá el O, que dentro de nuestra lógica matemática es excluyente, le estoy diciendo que me traiga todos aquellos registros que sean de Cerro Azul o que sean de Corpus. Y fíjense el resultado. Me trae lo que necesito. Entonces, tengan cuidado con el I y el O en función de sus necesidades y de lo que están, de lo que necesitan obtener. ¿Sí? En función del condicionamiento. Cuidado con el uso del I y el O. Cuidado, ¿de acuerdo? Y sobre todo tengan cuidado cuando empiezan a combinar I y O. ¿Sí? Y también que sea acá, prueben el resultado. Las combinaciones de I u O son excluyentes. ¿Qué significa? Ya me va filtrando de antemano. Acá sí, cuidado con el filtro, porque no es lo mismo que el automático, que no importa el orden. Acá va a respetar esta secuencia de filtrado, y cuidado que muchas veces el resultado no es lo mismo o no el que ustedes están esperando. Entonces, tengan cuidado cuando utilizan el I y el O en función de lo que están necesitando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Profe, le pregunto rápido. Sí, Entonces, ¿cuándo aplicamos el I y cuándo aplicamos el O? depende de tu necesidad. A ver, yo le mostré dos ejemplos. Acá, por ejemplo, yo necesito que me traiga registros que cumplen con un filtrado doble. No va a poder darse nunca que sean de Cerro Azul y de Corpus al mismo tiempo. Entonces, sí o sí necesito utilizar el O. Ahora, en los ejemplos anteriores, donde le dije edad que sea mayor de 40 y menor de 40 y menor de 50, el I es incluyente, me va a traer todos aquellos registros que tienen ese rango etario. ¿Me explico? Probemos el resultado de edad de nuevo. Le voy a decir edad mayor de 40 y le habíamos puesto I, bueno, edad menor que 50. El resultado había sido estos registros. Bien, vamos a decirle al revés ahora, perdón, vamos a cambiarle el I por el O. Edad mayor que 40 o edad menor que 50. Aceptar. ¿Qué me trajo? Me trajo todos los registros. Porque al poner la primera condición, me incluye todos los que cumplen con la condición de mayor de 40 y después me incluye todos los que cumplen con la condición menores de 50. No me duplica el registro, ¿eh? No es que me va a traer dos veces el mismo registro, no. Pero me muestra absolutamente la tabla completa, porque ese filtro no me sirve absolutamente para nada desde el momento que usé el O. Por eso, dependen lo que vayan a necesitar y dependen el campo sobre el cual están trabajando. Eso va a resultar del análisis que ustedes hagan, de la tabla de datos en qué consiste y de la consigna que le están solicitando. Por eso siempre le decimos, no empiecen a... Es como la hoja de cálculo básico. Lean primero el ejercicio, entiendan primero si es una heladería, si es una tienda, si es un transporte, que la información que le estamos pidiendo tiene lógica. Nosotros acá también dentro de un filtrado de una tabla de datos le vamos a dar que tenga lógica el filtrado, ¿me explico? Entonces, en función de que analicen de qué se trata la tabla y del resultado que quieren obtener, en función de la consigna, por supuesto, ustedes van a darse cuenta fácilmente de si tienen que usar el I o el O. Depende de la variable y depende de lo que necesiten con la consigna. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué. Bueno, Gracias. perfecto. Vamos a utilizar otro de los operadores de condición. Por ejemplo, apellido y nombre. Le voy a decir que contiene, por ejemplo, y no sé, a ver, Andrea, a lo mejor tengo suerte, que contenga
el nombre Andrea y acepto. Me trajo todos los registros que cumplen con que en el campo apellido y nombre esté la palabra Andrea. ¿Vieron el resultado de mi filtro estándar utilizando la opción contiene? A ver, apellido y nombre que comienza por la letra, vamos a poner la letra D, aceptar. Me trae todos aquellos registros cuyo campo, apellido y nombre empiezan con la letra D. ¿Lo visualizan? No sé, otro ejemplo de usar estos condicionamientos. Por ejemplo, que edad termina, no sé si tiene sentido esto, que terminen en el número 1. Acepto. Parece que no hay ninguno. No sé si escribí en el filtro. Edad termina en el número 1. Parece que no hay ninguno. Para mí sí había, no sé cómo será. A ver. ¿No? A ver. No, pero son números sencillos. A ver, yo quería otro que contiene. Contiene ya vimos, a ver, pero a ver. Otro ejemplo. Un número, pero que comienza. A ver, un número de libreta universitaria. Bueno, todos comienzan por el mismo número, así que número le dice que termina con el número 5. A ver qué me trae. Ninguno, ¿sí? Acá hay algo que no está funcionando. Que termina. No. Sí, me permite el campo completo. Al ser numérico me permite el campo completo, o sea que no. Va a ser solamente lo que sean campos de texto. ¿Sí? Entonces va a haber localidad que termina en la letra S. Solamente los de texto, los de números no me va a dejar jugar. Corpus, Corrientes, Villa Lanús, Paso de los Libres, todo lo que termina en S. Con los numéricos no me permite el comienzo y termina. Se ve que solamente con texto. Pero esto antes se podía hacer, se ve que depende de las nuevas versiones o de la... Bueno, lo que le quería mostrar es que dentro de las condiciones, que prueben, jueguen con las distintas, ¿sí? Menor, mayor, comienza, no comienza, termina, no termina, contiene, no contiene. Jueguen, prueben. Ya nosotros nunca le pedimos filtro, 14 filtros para que complicarle, ¿sí? Sí le pedimos un filtro automático y sí le pedimos el uso de un filtro estándar, ¿de acuerdo? Bien, con esto termina la segunda herramienta de gestión de tabla de datos. Filtrado. Si hay alguna duda, consulta y si no, continuamos con la siguiente herramienta. Profe, yo solo que le quería preguntar rápido. Esta hoja de cálculo, ¿está subida en el aula para que podamos ir jugando con los filtros? Este listado con las consignas que después les voy a mostrar como para que puedan jugar sobre esta guía de trabajo práctico están en el aula virtual. Gracias, Inclusive profe. hay un ejercicio modelo, pero eso lo vamos a ver la clase que viene, que es un examen ni siquiera viejo, es un examen de los que se dio durante la pandemia. Los vamos a desarrollar en clase y también está desarrollado en un video que el enlace está en el aula virtual y está en el canal de YouTube, así que también lo pueden acceder a la resolución de ese ejercicio modelo. Pero lo vamos a ver la clase que viene, digamos. Hoy vamos a cerrar toda la parte básica de desarrollo de cada una de las herramientas de gestión de tablas, ¿sí? Sí, para trabajar con Calc tienen que bajar en sus máquinas el LibreOffice. Eso también está disponible. Pero dentro de lo que me están hablando de este listado con el que estamos jugando, este listado que estoy usando para explicarles es el que está en el aula virtual correspondiente como guía de trabajo práctico. Y las consignas que después les muestro, lo tengo también acá en pantalla, pero después se las voy a mostrar para trabajar ya para que ustedes puedan trabajar, mejor dicho, así la clase que viene ya entramos en modelo de examen y esas historias. Bueno, sigamos avanzando con la siguiente herramienta. Muchas veces dentro de una tabla de datos ustedes necesitan generar cálculos o subcálculos, ¿sí? Me refiero a totales, subtotales, cantidad de
no sé, en esta tabla, cantidad de mujeres, cantidad de varones, cantidad de personas, alumnos de Estado Civil 1 al 5, cantidad de personas con cada uno de los rangos etarios, los de 18, 19, cuántos son de Argentina, hacer un promedio de edad de las mujeres y los varones, por decir así. Podemos generar una serie de cálculos a partir de una tabla de datos. Esos cálculos se denominan subtotales, ¿sí? O sea, yo puedo generar desde una tabla de datos una serie de cálculos que se denominan subtotales. No están dentro de la barra de herramientas con un botón de acceso rápido porque no son de uso frecuente, pero lo encontramos, como todas las herramientas de gestión de tabla de datos, en el menú datos. Entonces, me posiciono como siempre en cualquier lugar de la tabla, le digo datos subtotales, repito, menú datos, opción subtotales, y aparece este cuadro de diálogo, ¿sí? Fíjense que mi tabla fue seleccionada en su totalidad, automáticamente interpretó que esa es la tabla sobre la que quiero trabajar. No seleccionen la tabla antes de aplicar alguna de las herramientas. Simplemente estén posicionados sobre la tabla y cada una de las herramientas que aplicamos interpreta que esa es la tabla sobre la que queremos trabajar. Bien. Dentro del menú subtotales tenemos tres argumentos que tenemos que resolver. Primer argumento, me pide una variable de agrupamiento, después me dice calcular subtotales para cuál de los campos de esta tabla, fíjense que están todos, ¿sí? Están todos, absolutamente todos los campos de esta tabla. Y el tercer argumento, ¿qué función o qué cálculo queremos hacer? Fíjense que no hay tantos, no hay la cantidad de funciones que nos ofrece la hoja de cálculo en el nivel básico. Acá simplemente nos ofrece sumar, significa que es un acumulador, recuento, que es contar, interpreten la diferencia entre sumar y contar, ¿eh? No es lo mismo decir cuántos billetes tenés en la billetera a cuánta plata tenés en la billetera. Si yo sumo todos los billetes que tengo en mi billetera, voy a tener el total, eso es suma. Y si yo cuento cuántos billetes tengo, voy a tener el total de billetes, pero no cuánta plata tengo. ¿Me explico con el ejemplo sencillo de lo que es suma y recuento? Recuento es contar, sumar es acumular. ¿De acuerdo? Promedio que conocen, máximo que conocen, mínimo, producto, recuento solo números por si hay textos y números, desviación estándar, muestra poblacional, varianza, muestra poblacional, que son datos estadísticos. Ustedes no se preocupen, no van a tener que aplicar funciones que no han utilizado o no han visto hasta ahora, que son suma, recuento, promedio, máximo o mínimo. Ninguno que se salga de esta variante de funciones. Bien, ¿cómo trabaja el subtotal? Primero de todo, le tengo que indicar por qué variable tengo que agrupar. Y esta definición, cuál es la variable de agrupamiento o el campo de agrupamiento, está implícita en las consignas. Siempre va a estar implícita en las consignas. ¿De qué manera? Ejemplo sencillo. Yo digo, quiero saber cuántas mujeres y cuántos varones hay en esta tabla de datos. ¿Qué significa? ¿Cuántas personas, cuántos registros, varones o mujeres? ¿Cuántos registros por sexo? Necesito sí o sí, para poder contar cuántas mujeres y cuántos varones, que todos los registros que son femeninos estén juntos y que todos los registros que son masculinos estén juntos. Entonces ahí no hay ninguna duda que la variable de agrupamiento tiene que ser sexo. Que me junte todas las mujeres y que me junte todos los varones, todos los registros que son femeninos y todos los registros que son masculinos, para poder contarlos. Necesito que me lo agrupe. Necesito que me lo ordene de alguna manera. Una vez que yo determino cuál es la variable de agrupamiento en función de la consigna, defino sobre cuál campo quiero aplicar el cálculo.
repito, defino sobre cuál de los campos quiero aplicar el cálculo. Entonces, si me dice cuántos varones o cuántas mujeres, no importa qué campo utilicen, porque al contar, no importa que sean campos de números o campos de texto. Por cada registro me va a contar uno y solo uno. ¿Me explico? No importa cuando tengan que contar cuál variable utilizan. Siempre les recomendamos no utilicen la misma de agrupamiento, porque ahí le tapa información. No es que le calcula mal, les tapa información que muchas veces es necesaria para interpretar los valores. Por ejemplo, si yo utilizo como variable contar sexo, el resultado de este subtotal me lo va a colocar en la misma columna. Entonces voy a tener que mirar si es femenino o masculino. En cambio, si yo cuento sobre cualquiera de los otros, que no es sexo, me va a aparecer en la columna de sexo total femenino, total masculino. Y me va a permitir definir cuál es el cálculo que estoy aplicando. Vamos a utilizar los dos para que vean el resultado. Voy a agrupar por sexo, todos los femeninos juntos y los masculinos. Voy a contar, marquen primero el campo y después la función. Cuidado, ¿eh? No marquen primero la función y después el campo porque por ahí se les desvirtúa y siempre les va a sumar. Marquen primero el campo de cálculo y después la función de cálculo. Sexo, recuento, aceptar. La tabla queda como está, pero en el margen izquierdo me genera un espacio con 3 numeritos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Sí? El nivel 3 es el que estamos viendo. Es la tabla completa. Fíjense que me ordenó. ¿Eh? Como yo le dije que agrupe por sexo, me ordenó todas las mujeres. Avanzo. Donde terminan las mujeres, empiezan los masculinos. ¿Sí? Y me muestra los subtotales. El nivel 2, no, me está mostrando masculino y femenino, me está mostrando uno solo. Algo está pasando acá. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. El nivel 2 me muestra solamente los subtotales y el total general. Y el nivel 1 es solamente el total general. Acá hay algo que no me está funcionando correctamente en mi tabla, pero ya vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a deshacer. Vamos a deshacer y vamos a hacer datos. Subtotales que me agrupe por sexo, que cuente a través de estado civil y que recuente. Y ahí acepto. Veo el nivel 2. Ven que ahí me muestra el título. Igual me está ocultando uno. Sí, sí, me está ocultando uno, pero no, ya voy a salir y voy a empezar a arrancar de nuevo con la tabla porque sé que algo está arrastrando. ¿Vieron la diferencia si yo contaba sobre la variable sexo o si cuento sobre la variable estado civil? El resultado es el mismo, nada más que en la columna de agrupamiento me muestra el título de los subtotales y el total general. ¿De acuerdo? Tendría que mostrar acá. Está como oculto, ¿eh? Sí, está como oculto. A ver. Altura, mostrar filas. A ver. No, no me deja. No me está dejando mostrar. Bueno, no importa, vamos a salir de la tabla. Disculpen, ya. No me está mostrando algo, se ve que debe estar arrastrando algún formato anterior. Puede ser. Acá está original, vamos a ver. Voy a entrar a subtotales. Que cuente.
Aceptar. Ahí está. Se ve que había quedado arrastrando algún filtro o algún ocultamiento de... Entonces salí de la tabla, entré en la original que no tenía modificaciones y fíjense, ahora el nivel 2 me muestra. Recuento de femenino son 146 mujeres, recuento masculino son 92 hombres. Hay en total 238 registros, 238 alumnos. ¿Qué hice en subtotales? En subtotales le dije que agrupe por sexo y que en la variable estado civil me cuente. ¿Por qué me contó uno por uno los registros? Porque al utilizar la función recuento, no importa que el campo de cálculo sea numérico o texto, me va a contar registro por registro. Fíjense, le voy a decir edad y que recuente igualmente, pero agrupado por sexo. ¿Acepto? El resultado es el mismo. Nada más que ahora el resultado está en la columna edad y no en estado civil. Pero al decirle que me cuenta registro por registro si cumplen o no con cuál de las condiciones. Eso es subtotales. Eso es subtotales. No siempre la variable de agrupamiento es la variable de cálculo. Y les repito, ¿cuál es la variable de agrupamiento? En la consigna, después vamos a ver un ejercicio, en la consigna está implícita cuál es la variable o el campo de agrupamiento. No van a tener dudas, no van a tener dudas. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho, no quiero saber cuántas mujeres y cuántos varones hay. Yo quiero saber el promedio de edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres. ¿Cuál sería la variable de agrupamiento? Escucho ofertas. El menú subtotales se abre. Menú datos, opción subtotales. Y aparece el cuadro de diálogo. Es la única forma de acceder a subtotales, ¿sí? A través del menú, la barra de menú, ¿no? Porque en la barra de herramientas no está configurado. Ustedes lo pueden configurar si quieren, pero en nuestro caso no está. Entonces, hoy contamos cuántas mujeres y cuántos varones había a través de la herramienta subtotales. Ahora yo quiero que ustedes me digan cómo calcular el promedio de edad de los hombres y las mujeres. ¿Cuál sería la variable de agrupamiento? ¿Cuál sería el campo de cálculo? ¿Y cuál sería la función que tenemos que utilizar? Escucho ofertas. Sin miedo. ¿Hay alguien del otro lado? Se me cortó todo recién, profe. ¿Se cortó todo? ¿Están viendo ahora o no? Hola, ¿hay alguien? Sí se ve, Sí, profe, se pero está viendo. ¿No lograron escuchar lo de subtotales? ¿O dónde me quedé? No no, entendimos la profe, se consigna, escuchó profe. todo. Recién ahora La, nomás. la consigna. Bueno, nosotros habíamos visto que agrupando por edad, por sexo, iban a estar todas las mujeres y todos los hombres, y utilizando cualquiera de estas variables, de estos campos, haciendo el recuento, me decía, en el nivel 2, por supuesto, cuántas mujeres y cuántos hombres había, y cuántos registros en total, dentro de mi tabla de datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo le proponía ahora es no contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay, sino calcular el promedio de edad de los hombres y el promedio de edad de las mujeres. Entonces entro a datos subtotales nuevamente. ¿Cuál creen ustedes que sería la variable de agrupamiento si necesito calcular el promedio de edad de las mujeres y de los hombres? ¿Edad, profe? ¿Agrupo por edad? Bien. ¿Y qué calculo? ¿Sobre qué campo hago el cálculo de promedio de edad?
Apellido y nombre, profe. Si marco apellido y nombre, ¿puedo calcular un promedio de apellido y nombre? ¿Tiene sentido? Yo estoy pidiendo promedio de edad. ¿Cuál sería el campo sobre el que tengo que calcular el promedio de edad? Edad. Eh, ¿Y qué función? Promedio. Es lo que ustedes me dictaron, ¿eh? Agrupo por edad y sobre edad calculo su promedio. Acepto. Me agrupó por edad, me puso todos los de 17 juntos. Por supuesto, el promedio de todos los de 17, ¿cuál es? 17. Agrupo todos los de 18, el promedio de edad de los 18, ¿cuánto es? 18. Agrupé por edad todos los de 19 y 19. ¿Tiene sentido esto? Que yo junte todos los de la misma edad y le calcule el promedio. El promedio va siempre la edad, lo que agrupé. ¿Qué está pasando? Les dije, la variable de agrupamiento está implícita en la consigna. Quiero calcular el promedio de edad de los hombres y las mujeres. ¿Cuál es la variable de agrupamiento para que yo pueda tener todas las mujeres juntas para poder Sexo, calcular? profe. Correcto. Ese es el análisis que tienen que hacer. Agrupado por sexo, ¿qué significa? Todas las mujeres juntas y todos los varones juntos. En la variable o campo de edad, calculame el promedio. En el nivel 2 de subtotales ahora te dice, el promedio de edad de las mujeres es 25,15 y el promedio de edad de los hombres 30,53, el promedio de edad general es 27,23. ¿Quedó claro que no siempre la variable de agrupamiento es la variable de cálculo? Depende de lo que necesiten. Depende de lo que necesiten. Entonces, ¿cómo van a dilucidar cuál es la variable de agrupamiento? En la consigna, cuando le dice, calculen tal cosa por, cuando ese por le está indicando ya la variable de agrupamiento. Nosotros podemos inclusive, pueden llegar a tener más de un nivel de agrupamiento, para más de un subtotal. Nosotros no los complicamos con más de un nivel de cálculo. Fíjense, dentro de datos subtotales, fíjense cuando aparece el cuadro de diálogo, ven que por primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, yo puedo generar subtotales por distintos grupos, ¿sí? Nosotros no les complicamos la vida, no les complicamos la vida con más de un grupo de subtotales, ¿de acuerdo? No les complicamos, solamente un primer grupo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, en la consigna, dilucidar cuál es la variable de agrupamiento y cuál es la de cálculo. La de cálculo es mucho más sencillo porque promedio de edad, suma de impuestos, automáticamente va a decir cuál es la función que tienen que usar. La mayor edad, el mayor promedio, lo que sea, va a estar implícito. Ahora, la variable de agrupamiento es la que automáticamente le dice, calcula esto por localidad, por país, por provincia. Ese por le está indicando cuál es la variable de agrupamiento. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner otro ejemplo. Deshago y le digo, datos subtotales por provincia, o mejor dicho, por localidad, contame cuántos registros hay. Por localidad, contame cuántos alumnos hay. Por localidad. Ya le está diciendo, localidad de la variable de agrupamiento. Me va a juntar todos aquellos registros que sean de la misma localidad y en función de eso va a hacer el cálculo. El promedio de edad, la suma de lo que sea, la cantidad, no importa. El mayor edad, la menor edad, no importa. Pero ese por localidad ya le está indicando cuál es la variable de agrupamiento. Entonces, ¿quiero que cuente? Bueno, le pongo en provincia y que cuente. Acepto. Fíjense, el nivel 2 me dice, contando, hay 2 de Aristóbulo del Valle, 2 de Campo Viera, 1 de Candelaria, 4 de Cerro Azul, así sucesivamente, hasta un total general de 238, por localidad. ¿Qué hice acá? En subtotales, por localidad, por agrupamiento, en el campo provincia, conté. Y ese es el resultado. Repito,
en la consigna está implícito qué es lo que le pedimos. No solo la variable de agrupamiento, sino también la variable de cálculo. Estos subtotales, cuando ustedes les piden algo así, lo único que tienen que hacer es generar lo que necesiten. Esto es horrible, ¿eh? Esto ya le da la pauta. Y dejan el nivel 2. Esto ya le da cuenta que está mal. Esto está contando registro por registro, algo se equivocaron. Bueno, nosotros directamente, ustedes nos presentan en el examen este nivel 2 y nosotros automáticamente ya sabemos si está bien o no. El nivel 2 con los subtotales. Bien. Tercera herramienta de gestión de tabla de datos, subtotales. Acá terminaron de generar subtotales a partir de una tabla de datos en función de las necesidades de cálculo. Sumas, promedios, máximos, menores, recuentos. Vamos a ver alguna duda respecto a subtotales, alguna consulta. Ay, me contesta, estoy preocupado. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha? ¿Se cortó? Parece que no hay duda, profe. Bien, muchas gracias. Vamos a ver la última herramienta de gestión de tabla de datos que se llama tabla dinámica. Tabla dinámica, en realidad ustedes ya vieron el formato de tablas sintetizadas, la vieron en hoja de cálculo básico. Todo lo que ustedes vieron de tablas sintetizadas, cuando veían, por ejemplo, una fecha y los totales obtenidos, las cargas hechas, toda esa información sintetizada en una tabla, en una tablita, es una tabla generada de una tabla de datos, ¿sí? Donde se sumaron, se restaron, se acumularon, se promediaron, no importa. La ventaja de generar una tabla sintetizada de una tabla de datos, que es lo que tenemos en pantalla, de una tabla de datos, es que podemos hacerlo a través de lo que se denomina tabla dinámica. ¿Cuál es la diferencia de las tablas que habíamos visto hasta ahora? Las otras eran estáticas, eran datos que nosotros habíamos cargado en función de la generación de subtotales o de totales en algún lugar. La ventaja de la tabla dinámica es que me sintetiza la información de una tabla de datos, pero dinámicamente. ¿Qué significa? Cualquier modificación a mi tabla de datos, mi tabla dinámica se actualiza. Si yo cambio datos de mi tabla de datos que generaron esa tabla dinámica, la tabla dinámica se actualiza. Tabla dinámica parece el tema más complejo, es el más sencillo porque se utiliza un asistente. ¿Cómo llegamos a la generación de una tabla dinámica en base a una tabla de datos que es la que tenemos en pantalla? Voy a checar un poquitito, total no importa si se visualizan o no los datos en particular, lo importante es que se vea la estructura. Bien. Se accede a la generación de una tabla de datos, tabla dinámica de datos, a través otra vez del menú Datos, donde ya vimos ordenar, donde vimos filtro, ya donde vimos subtotales, la opción tabla dinámica. Tabla dinámica. Depende de la versión, acá les puede decir crear, o insertar o editar. Cualquiera de las opciones son válidas, me lleva directamente a un cuadro de diálogo. El primer cuadro de diálogo, fíjense que yo no había seleccionado la tabla y ahora mi tabla está sombreada. Lo mismo que pasó con ordenamiento, filtrado y subtotales. Estando posicionado dentro de la tabla, y mejor todavía si estamos en la primera celda de la larga tabla, automáticamente interpreta que esa es la tabla sobre la que quiero trabajar. Y fíjense que me dice, selección actual. Sí, es la tabla sobre la que yo quiero trabajar. Yo podría cambiar a un intervalo de datos o buscar, por ejemplo, origen de datos registrado en LibreOffice en otra tabla de datos, en otro archivo, e inclusive en un procesador de texto u otra aplicación diferente de la hoja de cálculo. Nosotros no les complicamos la vida. Siempre en este primer cuadro de diálogo, siempre estándar es selección actual, les seleccionó la tabla con la que nosotros le damos para que trabajen. Ustedes no cambien, acepten que la selección actual es la tabla de datos sobre la que nosotros queremos generar esa tablita dinámica. Acepto y ahora sí aparece la tabla dinámica.
La tabla dinámica en este cuadro de diálogo me permite colocar filtros que nosotros no le pedimos, pero ustedes después lo pueden practicar si quieren. Les pide qué campos quieren poner en la fila de esa tabla dinámica, qué campos quieren poner en la columna y qué campos quieren ir en el cuerpo de la tabla. O sea, los cálculos propiamente dicho o el resumen o la síntesis de los cálculos que necesitamos. Y fíjense que como oferta me pone todos los campos de mi tabla de datos. Si esta tabla de datos fuera más amplia y tuviera 20 etiquetas, las 20 aparecerían dentro de los campos disponibles. Repito, este asistente de tabla dinámica me permite generar filtros, o sea, colocar filtros, qué datos quiero poner en la columna, qué datos quiero poner, o sea, qué campos quiero poner en las columnas y en las filas para que se crucen. Recuerden que van a ser los rótulos, ¿eh? Y acá, por ejemplo, yo pongo provincia, en la tabla dinámica van a aparecer los nombres de las provincias. Si pongo país, van a aparecer los nombres de los países. Si pongo estado civil, van a poner los números que identifican estado civil. Si pongo sexo, van a aparecer la F y la M. Lo mismo para filas. Si yo acá coloco sexo, van a aparecer la F y la M. Si coloco apellido y nombre, van a aparecer todos los apellidos y nombres. Si aparezco libreta universitaria, todas las libretas universitarias, porque van a poner todos los datos posibles que hay en cada uno de los campos que nosotros coloquemos en estos argumentos. Y por último, el campo de datos, donde yo voy a llevar el campo o la variable sobre la que quiero realizar el cálculo. Y acá otra vez va a depender de la consigna. ¿Sí? Acá va a depender de la consigna. Ejemplo sencillo. Vamos a determinar cuántos alumnos, o sea, cuántos registros, contar, ¿sí? Contar cuántos alumnos hay discriminados, ¿sí? O separados por sexo y por estado civil. ¿Qué significa? Yo quiero saber cuántas mujeres hay en estado civil 1, 2, 3, 4 y 5, cuántos varones hay en estado civil 1, 2, 3, 4 y 5, y cuántos totales mujeres hay, cuántos varones, cuántos totales de estado civil 1, 2, 3, 4 y 5 en forma independiente. Entonces, yo necesito cruzar esa información dentro de mi tabla dinámica. ¿Cómo voy generando? Simplemente haciendo arrastre. ¿Sí? Ejemplo, botón izquierdo, elijo sexo y lo largo en fila. Yo ya sé que en mi tabla dinámica, en las filas, va a aparecer una F y una M, que son los campos posibles del campo, los valores posibles del campo sexo. Yo dije que quiero cruzar sexo con estado civil. Bueno, mando estado civil a las columnas. Lo mismo podría haber hecho al revés, ¿eh? Estado civil a fila y sexo a columna. Los resultados de la tabla van a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es la presentación. Así como si coloco los dos campos solo en filas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ustedes después visualicen cuál queda mejor. Bien. Yo ya sé que en las filas van a estar la F y la M. Y yo ya sé que en las columnas van a estar el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de estado civil. Yo quiero saber cuántos registros, cuántos alumnos están en cada una de esas condiciones. ¿Se acuerdan en subtotales qué variable yo podía usar para contar registros? Cualquiera, cualquiera. Entonces yo puedo llevar, por ejemplo, apellido y nombre, ¿sí? O puedo llevar provincia, o puedo llevar país, o inclusive puedo llevar cualquiera de las que están cruzando ahí, sexo o estado civil, la que quieran. Lo único, necesito contar. ¿Cómo yo accedo a la función contar? Porque acá me pone suma. Simplemente haciendo doble clic, aparece el cuadro de diálogo donde les muestra las mismas funciones que teníamos en subtotales. Estos, de alguna manera, son subtotales, nada más que en un formato de una tabla dinámica, con una tabla de doble entrada, por fila y por columna. Repito, como quería contar, no importa qué campo utilice. No quiero usar estado civil, bueno, llevo provincia. ¿Me puso suma? Doble clic, que me cuente.
Eso depende de lo que necesito, ¿eh? Repito, estamos contando. Bien, muy sencilla mi tabla. En las filas van a estar femenino, masculino, en las columnas 1, 2, 3, 4, 5, y en los campos de datos el total de mujeres y varones discriminados por estado civil. Muy bien, con esto termino mi tabla dinámica, acepto, automáticamente me la colocó en otra hoja, visualizan en la parte inferior, tengo mi tabla original, me la coloca en una hoja nueva y le llama tabla dinámica, y el nombre estándar que tome en función de los títulos. Esto es lo que acabo de generar. Acabo de generar una tabla donde en las filas están las mujeres y los hombres, y en las columnas estado civil. ¿Lo ven? Esta tabla, ¿cómo se lee? Mujeres, estado civil 1, 115. Mujeres, estado civil 2, 8 mujeres. Mujeres, estado civil 3, 15, 4, 3, estado civil 5, 5. Hombres, estado civil 1, 53. Vamos a un poquito. Hombres, estado civil 2, 9. Estado civil 3, 27. Estado civil 4. Estado civil 5, 1. ¿Cuántas mujeres hay? 146 mujeres. ¿Cuántos hombres? 92. ¿Cuántos estados civil 1 hay? 168 personas o alumnos. Nivel, estado civil 2, 17. Estado civil 3, 42. Estado civil 4, 5. Estado civil 5, 6. Total, ya sea por sexo o por estado civil, 238 registros. Esta es la tabla que hemos generado. En columna pusimos sexo, y en filas, y en columna pusimos estado civil. ¿Sí? Este es el resultado de la tabla dinámica. Yo quiero volver a editar esto. Botón derecho sobre la tabla y le digo propiedades. Y vuelvo al cuadro de diálogo original. Fíjense, voy a cambiar. Voy a poner estado civil en las filas y sexo en las columnas. Y acepto. Los resultados son los mismos, solo cambió la presentación. En las columnas ahora están femenino, masculino, y en las filas estado civil. Ahora, los subtotales de cada uno de esos cruces siguen siendo exactamente los mismos, igual que la columna de subtotales y la fila de subtotales y el total general. ¿Por qué tabla dinámica? Porque vieron que no solo la pude actualizar, sino si yo cambio alguno de mis datos, ¿sí? Por ejemplo, solo por jugar, voy a poner acá, recuerden los subtotales, A ver, total mujeres 146, total de todos subtotales, recuerden, los dejo en amarillo, ¿sí? Voy y voy a cambiar, solo por jugar, Le voy a poner a todos estos registros, le voy a poner masculino, ¿sí? A todos estos registros cambié femenino por masculino, solo para jugar, Voy a mi tabla dinámica, no se alteró, estos son los datos originales. Ahora sí, yo aprieto botón derecho, actualizar, botón derecho, actualizar. ¿Vieron cómo cambiaron? Se incrementó la cantidad de varones y se decrementó la cantidad de mujeres, porque yo hubo varios registros que cambié F por M. ¿Sí? Si yo vuelvo a la columna, deshago y dejo femenino otra vez, vuelvo a actualizar y volvemos a los datos originales. Por eso se llama tabla dinámica. Cualquier dato que esté involucrado en la tabla dinámica que yo cambie, por ejemplo, yo hubiera eliminado acá todos los de estado civil 5, por ejemplo, dentro de mi tabla dinámica hubiera desaparecido esta última fila, porque ya no habría estado civil 5. Por eso se denomina tabla dinámica. Lo único que les recomendamos siempre dentro de la gestión de tabla dinámica es lean bien la consigna, vean bien perfectamente los datos
que tienen que cruzar y fíjense cómo quedan presentados. Por ejemplo, voy a sacar estado civil y voy a decir femenino y masculino discriminados por provincia. ¿Sí? Y que los cuente, total, no hay problema. Acepto. Muy lindo, pero miren para leer lo chiquito que queda. Esto hubiera sido más sencillo que la provincia estuviera en las filas y sexo en las columnas. Para mejor visualización. Para mejor visualización. ¿Sí? Acá, sexo. Acepto. La tabla es lo mismo. Perdón porque me olvidé de provincia. Acá. Acá era provincia y acá así era, ¿no? Sí. Los resultados son los mismos, pero esta tabla es de mucha más fácil lectura, con las provincias en las filas y sexo en las columnas. Lo otro que tienen que tener en cuenta, siempre voy a propiedades para editar, ¿eh? Supónganse que les dicen discriminado por provincia y por localidad. Cuidado, si tienen más de un campo que responde a una misma temática, que sé yo, país inclusive, respeten el orden jerárquico. ¿Por qué? Fíjense, acá yo le puse provincia, localidad y país, y acepto. Fíjense, provincia, Corrientes, todas las localidades y país se repite un montón de veces. Argentina, Paraguay, Argentina. Esto hubiera quedado mucho mejor si país estaba antes que provincia y localidad, y la tabla inclusive sería más chica. Ustedes pueden volver al editor, al asistente, o desde acá, por ejemplo, agarro país y arrastro antes de provincia. Y esta tabla es muy fácil lectura, porque están todos los del mismo país agrupados por provincia y dentro de cada provincia por localidad. Esta tabla es de mucho más fácil lectura que esta cuando el país estaba en tercer lugar. Yo lo hice acá sobre la tabla para que vean que lo pueden hacer, pero si no podían volver directamente al asistente, arrastrar país a primer lugar y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Por eso tengan cuidado con estos datos. Otra cosa, por ejemplo, yo no necesito contar cuántas personas hay en cada una de estas realidades. Yo en realidad quería el promedio de edad de mujeres y varones discriminados por país. Saco provincia de contar, llevo edad y me pide promedio de edad. Doble clic, promedio de edad y acepto. Acá me va a traer el promedio de edad de las mujeres y los varones discriminado para cada uno de los países, provincia y localidad. Acepto. Y este es el promedio de edad. Por supuesto, si le ponemos decimales, seguramente van a aparecer números diferentes. Es simplemente formato. En vez de que me cuente, le pedí que me traiga el promedio de edad de las mujeres discriminado para cada una de las localidades, de cada una de las provincias, de cada uno de los países. Repito, el armado de la tabla dinámica va a estar implícito en la consigna. No se preocupen, nosotros vamos a volver sobre esto, vamos a seguir trabajando, vamos a analizar la clase que viene sobre esta misma tabla, las consignas que están en el aula virtual. Les muestro rápidamente para que vean. Estas son las consignas que se van a encontrar en el aula virtual. ¿Sí? Les pide, utilizando cada una de las herramientas, ¿sí? Visualizar los datos. Lo que siempre les recomendamos es, cada una de las consignas, dupliquen la tabla y háganla en una hoja diferente, porque si no, por ahí la herramienta anterior les va a ir afectando los resultados de la siguiente herramienta. Fíjense acá, filtro automático, ¿sí? La fórmula de la barra de estado era lo que les mostré en la calculadora. También les pide filtro estándar, ¿sí? Después les pide subtotales y después tablas dinámicas. Nada que no hayamos visto hoy. Esta tabla, listado, esta original de alumnos, ¿sí? Y estas consignas
están en el aula virtual disponibles en la guía de trabajos prácticos. Y aparte, hay un modelo de examen. A ver dónde está. Acá está. Así es como se le va a presentar esto lo vamos a ver toda la clase que viene, no se preocupen. El modelo de examen. Este es el modelo de examen. Lo voy a achicar, no importan los valores. No importan los valores. Es una tabla de datos y en otra hoja están las consignas. Y las consignas, fíjense lo que les dice. Desde el módulo D que contiene desarrollar lo siguiente, esto del módulo D no le demos bolilla porque es la materia vieja, digamos. Ordenar los datos, filtrar los datos, con subtotales, generar una tabla dinámica. Son 6 consignas, este es un modelo de examen, esta es una tabla, inclusive este es un examen que lo dimos durante la pandemia. La tabla, analícenla, entiendan de qué se trata, por ejemplo, ya lo vamos a hacer la clase que viene, no se preocupen. Son horas sociales, ¿sí? Son horas sociales con información válida para una hora social. Entonces, no es que ponemos datos traídos de los pelos que no se entienden, no, tienen sentido y probablemente en algún momento de sus profesiones puedan llegar a trabajar con tablas similares. Entonces, se van a encontrar con esto, nosotros lo vamos a analizar, repito, vamos a analizar este listado original con el que estuvimos jugando hoy, con sus consignas, que son estas que les acabo de mostrar. Vamos a analizar este modelo de examen con sus consignas, ¿sí? Y vamos a utilizar cada una de las herramientas de gestión de tabla de datos que vimos en el día de hoy, ¿sí? Así que no se preocupen. No sé si hay una duda, Tony.